Ahora, bueno, acá estamos. Bienvenidos a los que nos están escuchando en diferido a la clase de estructuras 2, o estructuras sonoras 2, eh, de hoy, que es 5 de abril, ¿sí? ¿No? Sí, 5. Eh, bueno, he visto tanto en lo que ya me vienen anticipando los que acá están presentes, como en algunos de los comentarios que me hicieron en el aula, que el texto de Gion trajo sus problemas interpretativos. Y bueno, vamos a repetir algunos conceptos y después vamos a abordar por lo menos las dudas hasta donde me dé mi capacidad de interpretación también del texto, que por ahí también puede ser discutida, digamos. Eh, Perdí ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe, ¿te Ok, escuchas bien? gracias. Sí, sí, sí. Yo te... Eh, lo que decíamos es, el texto de Sion trae varios inconvenientes de interpretación, pero el texto de Sion también está en lo que nosotros vamos a plantear muy vinculado al hecho de intentar, como recién me decía Ana antes de empezar a grabar, intentar volver a comprender lo que hicimos el cuatrimestre pasado, no solo para comprenderlo, lo cual ya es suficiente énfasis, vamos a decir, porque es suficientemente importante, sino para poder continuarlo. Entonces, yo traté de vincular el análisis que ustedes hicieran con la posibilidad de continuidad que pueda llegar a tener esto en los trabajos de ustedes. Vamos a ver si lo conseguimos, pero tampoco quiero que nos metamos, está bueno tratar de ver qué entendió cada uno en esta cuestión del texto, pero que se me está desenchufando. Ahí está. Eh, Está bueno ver algunas dudas porque hay conceptos que son interesantes de debatir, pero no nos volvamos más locos que aquello que nos sirva para entender nuestros propios trabajos. Dicho esto, o sea, lo que vamos a hacer primero es puntear un poco algunas de las dudas que fueron planteando, los que las pusieron en los foros o en algún correo, y aquellos y después vamos a tratar de ver qué es lo que presentaron como sonidos y analizar más allá de si lo clasificaron bien o no, a ver si sirvió este ejercicio para proponer alternativas y continuidades sobre los trabajos hechos. ¿Estamos bien? Tengo muy mala señal de ustedes. No sé eh, si me están escuchando porque los tengo todos congelados. Vamos a abrir un poco esta puerta. Sí, profe, yo te escucho bien. Bien, bueno. Avísenme cualquier Y lo cosa, si vemos no, bien también. avísenme por el chat, si no, si se ven que se cae mucho y si lo que yo hablo se corta, avísenme por el chat. Pues vamos a ver algunas de las dudas que plantearon Nati y Ana en el foro de un 3 V, digamos. Acá, foros. Uno. Bueno, el primero que planteó una duda no está ahora, todavía se está haciendo, pero igual a este lo vamos a agarrar porque él presentó un audio, pero no está mal, es un buen comienzo. Entonces, él habla del problema del el emplazamiento del calibre, como lo menciona Xion. Habla de emplazamiento y calibre en la parte esta de los criterios morfológicos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, a ver si se entiende, es bastante fácil. Calibre y emplazamiento son conceptos que están vinculados a la altura. Hablando en el continuo de alturas, desde lo más grave hasta lo más agudo, esos dos conceptos están vinculados a la altura, así que no los vinculemos a otra cosa. ¿Qué quiere decir emplazamiento? Yo tengo la recta que me habla de las alturas desde la más grave percibible, alrededor de los 18, 16, 17, 18 Hz, a los 15.000. Bueno, el emplazamiento es
¿dónde pondría yo el eje de ese sonido? ¿En qué parte de ese eje lo pondría? ¿No? Mira, esto es muy parecido a lo que pasa cuando vemos los ecualizadores en cualquier lado, que uno pone la frecuencia de eje y después pone el ancho. El ancho de modificar ese ecualizador es lo que Gion llamaría, o lo que Schaeffer y Gion recupera, llamaría el calibre. Entonces, supongamos, el ejemplo que yo le ponía a Juan Pablo era, vos tocas un do 2, ¿no? En el registro grave del piano. Tocas solo el do 2. ¿Cuál es el emplazamiento? El emplazamiento es do 2. O sea, es eso. En el continuo está, si ponemos los graves a la izquierda y los agudos a la derecha, está más cerca de la izquierda porque es un sonido grave. ¿Estamos bien? Ese sería el emplazamiento. Alguno que me diga ok, por lo menos. Sí, profe. Ok. Sí. Ok, O ok. sea, Sí, clarísimo. hay una, en la línea, el emplazamiento sería que está en la franja de los graves. Ahora, si yo toco, en vez de tocar do, la tecla do grave, toco al mismo tiempo el si, el do y el re, eso es un calibre más grande, más ancho, que si toco el do solo, porque es más, expande el espacio que ocupa ese sonido, ¿no? Eso se puede llamar un clúster o bueno, un acorde por segundos, ¿no? Yo toco si, do, re, todo junto, eso agranda el calibre. Si yo pongo el brazo en el centro de mi brazo, lo pongo en el do, si es que me entra, ¿no? En el do 2 que estaba mencionando, y bajo todo el brazo, el emplazamiento es el mismo porque el centro está en el do 2, pero el calibre es mucho más ancho porque estoy expandiendo hacia los dos costados del do 2. ¿Se entiende? Sí, ¿Está bien? profe. Bueno, Sí. ese concepto está claro, ¿no? Entonces, calibre y emplazamiento, si a alguno no le queda, lo volvemos a repetir y le buscamos otros ejemplos. Obviamente, cuando estamos hablando de... Profe, Sí, esto es siempre sobre los sonidos que podríamos decir, ¿no? Que son N, digamos, los sonidos tónicos. Siempre no, sobre los sonidos tónicos. no, también sobre No, los sonidos en cualquier. complejos. Claro, si ¿Y vos cómo escuchás un podríamos ver sonido, un vos ejemplo de escuchás sonido a complejo? ver, una ola, no sé, o un ruido de caída, ¿no? Vos escuchás un sonido complejo, ¿no? Pero si podés escuchar eso tiene un emplazamiento que va a tener más o menos, vos sabés que está sobre las frecuencias medias graves, y ese mismo sonido vos podrías tenerlo en el agudo, ¿no? Ahí está corrido el emplazamiento en lo que yo hice. El calibre por Ok, ahí es más o menos similar, bien. ¿está claro? Pero Sí, está sí, corrido el emplazamiento, o sea, sobre en qué sección de esa recta total está puesto el sonido. Vos podés tener sonidos muy complejos, pero vos reconoces si están más sobre el grave, si están más en los tonos medio agudos, agudos, súper agudos, ¿no? Eso bien. hablaría del emplazamiento. Y es más, el calibre casi que no se puede dar en los sonidos tónicos. O sea, el calibre en un sonido tónico es de lo más estrecho posible, porque además vieron que en los criterios morfológicos él ya empieza a hacer esa separación. O sea, cuando él habla de masa, habla de Mm. ocupación del espectro de alturas. ¿Está bien? ¿Eso estamos de acuerdo? Y él por eso después pone en los criterios las divisiones primarias, que él dice masa tónica, espera porque no me acuerdo cómo lo habían. Masa tónica, masa compleja. No sé si dice complejo. Complejo está en la parte de arriba, espera. En la Los criterios. morfológica. Sí, ya lo encuentro. Acá. Sí, eso me parece que dice masa compleja. Acá. Sonido cuya masa es una única tónica fija se denomina sonido tónico a secas. Un sonido cuya masa es un paquete complejo se denomina como un sonido nodal, dice él, o masa nodal. Eso es lo que nosotros decíamos. O sea, ocupa un clúster de piano, sería
esto, un sonido nodal. O, bueno, Bien, sí. se podría discutir, no, porque son todas notas, en realidad ese es un sonido, un clúster del piano sería este tercero, un sonido cuya masa se extiende como una superposición de tónicas, ¿no? O sea, cada uno de los timbres es una tónica, o sea, un acorde, que puede ser un acorde muy complejo, como un acorde por segundos, eso es lo que él llama grupo tónico. Entonces, si vos tocas un acorde de do mayor en el piano, es un grupo tónico, ¿sí? Para ser complejo, tiene que no ser tan claramente identificable, o sea, tiene que haber algo o inarmónico o del espectro del ruido que esté incluido en el sonido. Y eso sería un sonido nodal. Y él incluso habla de la posibilidad de grupo nodal, o sea, varios sonidos nodales juntos. Es bastante organizadito lo que dice. Es lo único que empieza a complejizarlo un poco es un sonido que tenga sonidos tónicos y sonidos complejos. Eso a él lo llama sonido acanalado, ¿no? Porque tiene de las dos No me- realidades, digamos. Perdón, Sí, no me quedó claro lo de masa modal ahora. nodal, nodal como nudo, como nodo. N, nodal. Sí, Nodal, nodal, perdón, modal puse yo, nada sí, que. Nodal, sí. tiene que ser un sonido que no es tónico, en principio. ¿Qué sonidos no son tónicos? Te pregunto, Ana. Los sonidos que se generan, no sé, en un agua en una Agua en un charco una son. chapa, Sí, podría ser, profe. sí, podría ser. O todos ruidos que vos no puedas decir, esto es una nota tónica, esto ocupa, te da muy, o sea, una nota, vamos a hacer al revés, definamos tónico. Musical, claro. Tónico es Todo lo que un sonido que, canta. a ver si estamos hablando encima porque está muy mal la conexión. Tónico es un sonido que vos reconoces claramente la fundamental. Mm. ¿Y cómo reconoces claramente la fundamental? Porque la sucesión de armónicos que presenta ese sonido refuerzan esa fundamental. Un sonido tónico es aquel cuya sucesión de armónicos refuerza la fundamental. Entonces, el primer armónico de un sonido tónico es su octava. Entonces ahí vos vas descubriendo que ese sonido es tónico, porque todo ese armado de armónicos te permite percibir claramente la fundamental. Obviamente esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a sentir como sonidos musicales, los sonidos que dan los instrumentos, no los de percusión, pero sí los sonidos, los que están dando altura, los violines, el piano, las trompetas, todos esos son sonidos tónicos. Después hay otros dos tipos de relaciones de armónicos. Uno se llaman inarmónicos. Los sonidos inarmónicos tienen parciales, se llaman eso, o armónicos, que no, en ese caso no son armónicos, por eso no les puedo llamar armónicos, son parciales, o sea, las alturas que suenan arriba de la fundamental no están ordenadas en el orden de los armónicos. No es octava, quinta, octava, tercera, etcétera, etcétera, sino que van surgiendo otros parciales. El sonido más habitual para llamar inarmónico es el de las campanas. Las campanas de una iglesia, no las campanas tubulares que están tratadas para que más o menos den notas tónicas, pero las campanas de iglesia a veces te cuesta decir qué notas son, porque escuchás algunas, pero otros refuerzan otros armónicos, entonces no está muy claro qué notas da. ¿Cuál es la fundamental? Y el tercer caso, que es un caso muy común en la naturaleza, pero poco común en la música tradicional por lo menos, son salvo en la percusión, vuelvo a decir, son los sonidos cuyos parciales están organizados de tal manera que generan ruido, o sea, ocupan porciones continuas del espectro, ¿no? O sea, suenan todos los armónicos o parciales o porciones, mejor dicho, de ese espectro total. O sea, si vos tocas el espectro total, ¿qué suena? Esto lo deben saber. Vos tocas todos los armónicos Profe, se de una línea. cortó cuando estaba hablando. ¿Qué dije? ¿Hasta dónde escucharon? Hasta el
parcial de los armónicos. De los armónicos y de los inarmónicos llegamos. Sí, Inarmónicos sí. Bueno, lo que sigue después de inarmónicos, o sea, el otro tipo de ruidos que no son comunes en la música, salvo en los instrumentos de percusión, pero sí son muy comunes en nuestra realidad cotidiana, y por eso este hombre que está tratando de hacer una descripción de todos los sonidos posibles, los toma muy en cuenta, son los sonidos que tienen a los que llamamos ruidos. Los que llamamos ruidos son sonidos cuyos armónicos ocupan una porción continua del espectro armónico. Si un sonido ocupa la totalidad del espectro de armónicos posibles, ¿cómo se llama? ¿Me escucharon? es el ruido. Es ruido, pero tiene un nombre especial. Ruido que... Blanco, Blanco. Exacto, ruido blanco. blanco. Perfecto. blanco, Blanco. blanco. ¿Y qué otros ruidos conocen? Escuché el rosa, ¿Y qué es el ruido rosa? puede ser, Sí, ¿qué es? y debe tener alguna otra porción de frecuencias. La En verdad los no sé ruidos, exactamente. en los ruidos rosas hay un énfasis en las frecuencias bajas y, y atenúan las frecuencias altas. ¿Está bien? Es todas las frecuencias de nuevo para que sea un ruido, pero las frecuencias altas, las frecuencias agudas, se las ecualiza, digamos, por decirlo de una manera. Hay gente que dice que son ruidos que tranquilizan de alguna manera. Bueno, hay otros tipos de ruidos, pero no importa. Son todas modulaciones sobre este continuo de cosas. Vamos a poner un ruido rosa, voy a buscar en YouTube para que lo perciban. Mira, que ponen ruido rosa para relajarse y dormir. Vamos a ver si es verdad. Espera que lo comparto. ¿Hay otros diferentes, Federico? Hay otros No sé, con nombres, que sí. potencia. Hay uno que se llama ruido marrón, si no me equivoco. Ahora lo buscamos. Pero en todo caso, todos tienen que ver con esto, con cómo ecualizás el continuo de frecuencias, ¿sí? ¿Puse compartir? Sí. Y esto es lo compartir. ¿Ves? Esto es ruido rosa. Justo. A ver si encontramos otro tipo de ruidos. Ruido. Ruido. Ruido rosa y blanco. Ruido. El rosa es como cuando se corta el cable antes. Bueno, claro. O sea, eso pasa porque el sonido vos lo que se ve también, cuando el cable se corta, lo que se ve también es ruido de video, digamos, ¿no? Eso que uno ve, esa nube de video, es todas las señales puestas al mismo tiempo. Lo que incluso el sistema de transmisión de la radio implica modular de alguna manera una corriente de ruido. O sea, por eso se llama frecuencia modulada o amplitud modulada, porque dibujan alguno de esos dos parámetros. Y entonces, al dibujar alguno de esos dos parámetros, nosotros lo reconocemos como los sonidos. Pero es que se parte del... Y después también está la modulación. Hay distintos tipos de modulación. Hay modulación que se llama aditiva o modulación por frecuencia modulada. Eso modula frecuencias. Vos generás... tiene un nombre que se llama... no es generadores, pero es como generadores. Osciladores que generan un tipo de onda, ¿no? Una onda sencilla, la onda, pongamos, sinusoidal.
Y vos modulás una sinusoidal con otra. Eso es la frecuencia modulada, el famoso DX7 de Yamaha hacía eso. O sea, tenía dos moduladores, uno era la onda, el otro modulaba la onda que generaba el primer oscilador. Pero hay otro tipo de síntesis que se llama síntesis sustractiva, donde el sintetizador genera ruido y uno filtra ese ruido y de esa manera consigue los sonidos. O sea, nosotros podríamos, filtrando un sonido, filtrando un ruido, conseguir un sonido tónico. O sea, tendríamos que filtrar de manera tal que nos quedaran los armónicos en la forma de la línea de la serie de armónicos. ¿Está bien? No me quiero ir muy técnico con esto, pero que sí que lo sepan que existe así. Cuando lo que quiere este señor es tratar de identificar cualquier ruido, entonces, cualquier sonido puede ser usado como material musical. Entonces, la gran parte de los sonidos naturales o que producimos nosotros con la actividad humana no son los sonidos tónicos. Por ejemplo, el motor genera a veces un motor de un auto, ¿no? Mira que cuando vos querés jugás de chico y vas acelerando, haces, y pones los cambios en tu cabeza, ¿y eso qué es? Es un sonido que tiene un poco de generación de ruido y tiene una tónica que se va moviendo en el caso de la aceleración, porque la aceleración implica más revoluciones del motor y eso hace vibrar de una manera más acelerada los componentes del motor y eso genera una nota más aguda. ¿Sí? Entonces, volvemos a... ¿Por qué llegamos a toda esta parte? Porque estábamos diciendo que las masas eran una cuestión de las alturas. Pero En realidad, el todo esto concepto... llegó porque Sí, yo pregunté qué era la masa nodal, profe. perfecto. Pero la masa nodal tiene que ver con que tiene que haber algunos de estos dos elementos que no son tónicos, o inarmónicos, o con algún componente de ruido. Pero aún, volviendo a lo que hablábamos antes del emplazamiento del calibre, como acabamos de ver con el ruido rosa, aún cuando nosotros usemos ruido, podemos emplazarlo en un determinado lugar. O sea, no todos los ruidos están emplazados en el mismo lugar. O sea, yo puedo hacer un ruido que se sienta que está en una parte del espectro más grave, pero eso lo hacemos con la boca. O sea, queda horrible, y más si lo tengo que grabar, pero puedo hacer, o hacer, y estás cambiando el emplazamiento del ruido. Y las dos cosas son ruido. Otro dato a esto que estoy agregando es lo que nosotros hacemos, lo que tenemos con la capacidad que tenemos con la boca de generar distintos tipos de sonidos. Es un sintetizador bastante avanzado la boca, ¿no? Incluso cuando nosotros estamos hablando, o sea, cuando yo cambio como lo dice el texto, cuando cambio la A por la O, lo que yo estoy haciendo es opacando o destacando algún tipo de armónico. Y eso se entiende, nosotros lo entendemos como una modulación, pero por eso es que lo podemos poner en un continuo. Vieron que las vocales tienen un continuo que no es A, E, I, O, U, sino que van desde por eso desde las vocales cerradas a las vocales abiertas. ¿Qué quiere decir? Las cerradas restan armónicos. Son vocales cerradas. Las vocales abiertas suman armónicos. A, E, O, son vocales que uno libera más armónicos. Pero los lugares donde elegimos hacer resonar esas vocales, en realidad lo que estamos haciendo es un trabajo de filtrado de armónico. Como nosotros decimos de distintos. Bueno, vamos con... entonces, no, estábamos con lo de las masas. Cuando habla en el texto, cada vez que habla de masas, porque también en la primera parte, cuando habla de masas, habla de emplazamiento de alturas, pero emplazamiento de alturas desde la posibilidad de abarcar tanto alturas complejas como alturas
sea, masas de alturas, o sonidos tónicos, que eso se genera a partir de... cuando vemos un sonido tónico es como que el sonido tónico, los armónicos refuerzan el sonido tónico y no su calibre, como veníamos diciendo, es bien achatado, porque solo en una nota tónica, solo el calibre sería el de esa tónica, el espectro, esa raya de esa tónica. Porque los armónicos están del lado no están del lado de la masa, sino del lado, lo leemos como timbre. Igual es un problema, porque muchos de los conceptos que va tirando son continuos, como explica en esa parte que tiene Ana, la que está, sí, que se quejaba eh, el tema del grano. Viste que está el grano y está el temblor, pero que en una parte del texto dice un temblor eh, hecho con mucha velocidad pasa a ser grano. Y pone el ejemplo del vibrato, que es un ejemplo que para nosotros por ahí es Claro, fácil. eso es lo que le iba a decir. Es fácil entenderlo al temblor como el vibrato en un instrumento, pero la verdad que no me da la comparación con un grano. Por eso yo le preguntaba, Porque no no lo sé, acelera, no lo no lo entiendo. acelera lo No. suficiente. Pero hay otra forma del temblor que nosotros, espero que lo hayan visto, y si no, que está muy presente en un parámetro de la música electroacústica y que lo ven tanto si ven sintetizadores como en un montón de plugins. ¿Cómo los llaman a ese temblor en lo electroacústico? ¿Cómo generás vibrato en un sonido electroacústico? O sea, vos tenés una sinusoidea que pi, pero vos querés que haga pi. ¿Cómo ¿Puede lo ser tipo generas? la reverberancia o algo de No, eso o no? no es la reverbera. No. No. ¿Qué es esto? Si o sea, Sustain, no. ¿cómo, Irene? ¿El sustain, dijiste? Sustain es lo que... No, es Sí. el famoso LFO, que aparece en un montón de plugins o aparece en los sintes, que es la aplicación de una onda. Y, y acá está lo que hablábamos de la diferencia entre temblor y grano. LFO, ¿qué quiere decir? Low Frequency Oscillator, ¿no? Low Frequency quiere Ah, el decir, oscilador. claro, es que el oscilador tiene una frecuencia baja, entonces nosotros, Claro somos- a ver, sí, decime también. que hay algunos que yo la verdad que uso programas así para grabar, pero no es que sea sonidista No, ni no, nada no, por el estilo. estos Que se llaman, hay algunos plugins que vos cuando los utilizás y le querés dar como ese efecto a un sonido que es largo, incluso te aparece opciones como un cuarto o un octavo, digamos, y según la opción que vos elijas es la cantidad de veces que se empieza a multiplicar eso hasta claro, que queda como una opción, hasta incluso como dice en el libro, en el texto, del trémolo, digamos, que compara la vibración hasta llegar como a un trémolo, digamos. exacto. El LFO, que yo lo estoy asociando a este concepto de temblor, vos lo podés aplicar a cualquier cosa. Vos lo podés aplicar a la altura y entonces te queda como trémolo, o lo podés aplicar a la intensidad y entonces te queda como vibrato, ¿no? El vibrato es una variación leve pero perceptible de la intensidad. El trémolo es una oscilación leve de la altura. Pero también, como por ejemplo, el LFO puede aparecer en un plugin, como decía Damián, de espacialización, ¿no? Y que entonces te vaya paneando para un lado y para otro, según sigue ese parámetro de la onda que vos estás eligiendo y cuando ponen a veces, cuando dice, como también no sé exactamente si es este de lo que vos hablas, pero a veces cuando dice un cuarto o un octavo o un dieciseisavo, quiere decir que el LFO responde al tempo que está puesto y te genera las variaciones acomodadas al BPM que vos Claro, estás eso sería como utilizando. multiplicaciones matemáticas, digamos. Claro, No, o no sea, es, no- pero una cosa es un vibrato un vibrato, ponele que lo haces 8 veces por segundo, ¿no? Vos escuchás de así. Pero si vos ese vibrato lo haces eh, 600 veces por segundo, vos ya no lo vas a percibir como vibrato, porque es, es la misma
cosa que pasa con bueno, es la generación del sonido. El sonido, una cosa vibra, hasta que no vibra arriba de los 18 Hz, vos no la percibís como sonido. Y vos, un Claro. sonido que vibra, un sonido vibra a 440, vas a vibrar a 480 y pico, y no lo percibís como un cambio de velocidad, lo percibís como un cambio de cualidad, porque se convierte en un cambio de altura. ¿Está bien? Lo mismo pasa, las variaciones de intensidad o de altura o que ocurren a una velocidad más alta que estas LFOs posibles, digamos, o sea, que determinadas frecuencias debe estar medido. Yo ahora no sé exactamente, pero debe estar bastante medido cuando eso deja de pasar, cuánto uno puede percibir e identificar las variaciones. Yo calculo que debe andar Ahí es alrededor de cuando pasa a ser, según el autor, lo que sería cuando pasa a ser grano, digamos, cuando pasa a ser cuando vos grano, decís eso es lo que digo. a esas 600 veces de vibrato que decía recién, Él, pasaría a ser grano. él habla de grano, piénsenlo así, él los ejemplos que pone de grano los vincula a las formas del ataque, ¿no? O sea, cuando vos haces con un violín así, él dice, ese tiene más grano que una nota que tiene solo esto. O sea, ¿y qué es cuando uno hace, o un redoble, digamos, agrega grano en un sonido? ¿Y por qué? Porque el ataque lo que genera es una variación de intensidad, y si eso lo hacemos rápido, como en un redoble o como en un trémolo de violín, no lo escuchamos ya como variaciones de intensidad, sino que lo escuchamos como parte integrante del sonido, y pasa a ser, eso es lo que se llama grano. A ver, Ana, ahora decime si entendiste algo más, por lo menos, de lo que estamos haciendo. Sí, sí. El Lo grano, voy a volver a leer esa el parte grano, y voy a volver a escuchar. o sea, yo te lo puedo definir teóricamente. El grano es una variación tal de alguno de los parámetros del sonido que uno lo pasa a escuchar como parte estructural de ese sonido. ¿Está bien? Capaz que, Es una variación perdón, Ana, continua, además, ¿no? Sí. No, decime también. claro, claro, capaz que Ana, lo que yo entiendo, capaz que te sirve, o capaz que estoy equivocado, pero digamos, lo que sería grano sería como que llega un momento que se reproduce tantas veces a tanta velocidad que lo percibimos directamente como Como, algo lineal, digamos, como como si que es fuera parte el del sonido sonido. largo de un violín, Claro. pero que en realidad está multiplicado, claro, está hecho a tanta velocidad, tantas veces que lo percibimos como uno solo. Vamos a seguir haciendo el ridículo en El cámara. ejemplo, Algo el así ejemplo sería. está bueno. Ese me gustó. Ese lo Bueno, comprendo. te hago otro ejemplo. Yo puedo decir así, o así, ¿no? Pero puedo decir también. Yo estoy haciendo poniendo como muchos ataques, pues yo podría hacer ahí bueno, vos escuchás un ataque que tiene un determinado ruido al principio y después una nota que se sostiene tónica. Pero si yo le agrego ese ataque como en un frulato, digamos, y lo mantengo, o sea, un frulato de una flauta tiene más grano que una flauta sin frulato. ¿Se entiende? Porque vos le estás agregando una cuestión de ruido que se vuelve parte integrante del sonido que estás haciendo. No la podés ya diferenciar. Entonces, este sonido tiene, una cosa es decir tru y otra cosa es decir tru. ¿Está bien? Eso es una diferencia de grado. Ahora sí, Okay. ahora sí. ¿Está bien? Ya me dijo frulato de la flauta y ya lo entendí. Perfecto. Pero Gracias. ahora nosotros igual tenemos que mantener este intento de capacidad de mantenernos, no quedarnos nada más con los ejemplos de instrumentos musicales. O sea, a ver, un chorro de una canilla tiene menos grano que un chorro de soda. ¿Está bien? Por ejemplo. El, el- Si bien el no son sonido del exactamente iguales. helicóptero. El sonido del helicóptero se convierte en un sonido con En mucho el grano. mismo. Yo Mucho pensaba grano. en un caño de escape de un auto. En un caño de escape de un auto, sí, viste, como pasa una moto Va y a tener más grano.
Claro. todo eso tiene más grano que si no, si Es, no escuchara claro. ese pasar por el silenciador, sería que genera un ruido que va haciendo, que lo va como cortando en pedacitos, vamos a decir, el timbre, o sea, va atacando todo el tiempo, entonces no, te interrumpe el continuo con otra cosa que hace ruido, pero vos ya lo escuchás como un todo. Sí, está bien, todos los ejemplos están bien. Son ejemplos Ahí el de... autor, profe, dice, da el ejemplo de como que raspan cosas, como que Claro, de raspar cosas, como el ejemplo del grano. y sí, si vos tenés como en los grupos de cumbia, el coso que hace el Rick, Rick, ese sonido tiene mucho grano. ¿Por Claro. qué? Porque vos no escuchás cada uno de los, no escuchás tic, o sea, si vos pasaras de a uno los cositos del rallador, o como se llame, güiro, ese instrumento, si vos fueras de a una de las ranuras, no tendría grano. O sea, vos escucharías cada toc, 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 toc. Ahora, si vos tocas todos juntos, vos escuchás todos esos, vos escuchás una altura continua interrumpida por todas las pasadas esos baches, digamos, ¿no? Entonces escuchar rock, 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 ahí sí hay grano. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, hay que y nosotros tenemos que tratar de ver, bueno, en los timbres que nosotros usamos, tienen grano, el grano, hay una cosa que a mí me contaron en alguna clase, que no sé cuál, en una clase de percusión sobre todo, ¿verdad? Que decía que a los africanos, a las culturas que venían de África, las percusiones occidentales les parecían sosas, porque hacían un timbre solo, digamos, ¿no? Y que hay muchos de esos tambores grandes que usan en África, tipo tumbadoras así, que ellos les agregan como aletas metálicas a los costados para que, además del ruido que hace el parche, queden otras vibraciones, entonces complejizan, entonces no les parece tan sonso de lo que está pasando, o sea, como que el sonido necesita tener más espectro, con otras resonancias. Bueno, quizás nosotros, cuando estamos componiendo, tenemos que ver eso, cuando nosotros podemos usar las dos cosas, sonidos con menos componentes complejos o sonidos con más componentes complejos. Hay que ver qué nos sirve en cada momento. Y es parte del análisis que quería que hagan sobre sus respectivas obras. ¿Está bien? Por eso esta lectura implicaba después una revisión de lo que ustedes estuvieron haciendo el cuatrimestre pasado. Había otra intervención que era de Nati. Cuando en el texto se plantea el aspecto morfológico de los sonidos, no me queda claro en cada uno de los ítems qué palabras son las más adecuadas para realizar la descripción. En timbre armónico solo se apela a brillante, opaco, oscuro, etcétera, que se relaciona al número y disposición de armónicos. Pero hay una especie de tabla específica sobre esto. eh, Ahora hablamos. En grano, en el texto habla del grueso liso, pero los intermedios, ¿cómo se indicarían? Sí, medio grueso, medio liso. Por último, no entender Claro, el poco grueso, poco. y la distinción que se hace sobre el perfil de masa. Ahora vamos a de la del medio. eh, Eso la pregunta del me medio, lío ahí. la del grano, en realidad podemos hablar de grueso, liso o podemos hablar de más o menos grano, ¿no? O sea, ya que estamos poniendo una palabra específica, es cantidad de grano. No sé, se podría intentar hacer una escala, digamos, de 1 a 100 y decir, bueno, yo percibo que va a ser media experiencial, digamos, esa escala, ¿no? Pero decir, bueno, Bien. ¿qué cantidad de ruido escucho acá? Ahora hay plugins que agregan grano, digamos, hay plugins incluso o plugins o efectos de los programas que ponen ruido. Yo ahí tengo un programa que tengo un spray que agrega ruido. Luego vas pasando con el mouse así y se va agregando ruido. Eh, Fede, sí, por ejemplo, una distorsión, cuando en una guitarra se pone una distorsión, ese sonido podría identificarse con grano, que hace como un sí, cosa sí, así sí, sí. medio como La distorsión está claro.
Yo creo que eso más que es una variación del espectro armónico y genera un espectro armónico dinámico, porque la distorsión va haciendo como un feedback sobre sí misma, pero no lo llamaría tanto grano. El que me parece más grano es el otro efecto, ¿cómo se llama? Que también se usa con las guitarras eléctricas. El flanger puede ser. No, el flanger también trabaja No. el desfasaje del espectro armónico. No, es muy parecido a decir distorsión, pero no es distorsión. Pero es una que le agrega ruido, precisamente. Bueno, ya me va a salir. Eh, pero bueno, entiendo que la distorsión uno piensa que es agrega ruido, pero en realidad lo que hace es deformar el espectro armónico. Pero hay uno, ahora voy a ver efectos de la guitarra. No, te digo que pone acá. Efectos, guitarra, eléctrica. Sí, pero no quiero comprarlo, quiero que me los cuente. No, ni guagua, ni booster. Bueno, ahora yo voy mirando mientras sigo. Eh, Entonces, profe, estaría bien si uno pone, no sé, granos medio sí, granuloso. Ah, sí, claro. es Lo entendible, digamos, por importante es a qué se lo pones. Si vos me decís no, a por un supuesto. sampler de voz femenino que hace así, no. Ahora, si esa misma voz femenina hace ahí agregás grano. ¿No? ¿Sí? Bueno, pero tenías dos preguntas más, Nati, que estaban interesantes las dos. Ya no- me da una bronca. Eso no me interesa. Bueno, ya lo voy a encontrar y yo me voy a acordar. El otro día en una clase que era presencial, estaba en el aula, ya estaba en el tren y me acordé del. Nada, era Sísifo, quería decir. El mito del señor que llevaba la piedra hasta la punta y no me podía acordar cómo se llamaba. Ya estaba en el tren y me dije, Sísifo, casi que los llamo a todos para decirle que me acababa con. Las otras dos, Al grupo de WhatsApp tiene que mandar un audio. claro, sí, pero encima no los tengo. Las otras preguntas de Nati. En el timbre armónico se Vas apela a con esta brillante. cuestión descriptiva. Sí, es lo mismo. O sea, no sé a qué te referís con una tabla específica sobre esto, pero en realidad es algo que Porque se como ve. que en el texto me da a entender, ¿no? Que, bueno, cada palabra está dada por estas cantidades. Es que es Entonces yo así. pienso, bueno, capaz que Eh, hay una tabla, ¿no? ¿A qué Y yo llamamos? la desconozco No, no, porque, no. Hay una tabla que va a decir. Esto es más fácil. O sea, vos tenés un ecualizador. Vos tenés un sonido X, el que sea, cualquiera. Lo pasás por un ecualizador de estos que te hace en diagrama de Fourier, o sea, te descompone el sonido en la fundamental y sus armónicos. Cuando vos lográs eso, ahí vas a tener puesto en una cosa mensurable cómo ese sonido tiene está construido según su serie de armónicos. Justamente estos diagramas de Fourier no, son los que nos permiten después hablar de sonidos tónicos o no, de acuerdo a cómo esos parciales se van organizando, tónicos o inarmónicos o ruidosos. Pero lo que genera esta diferencia en las palabras entre opaco o brillante, ¿qué es? La aparición de más parciales hacia el agudo, que hace un sonido brillante. Cuanto el sonido tenga más armónicos en la parte aguda, o sea, cuando vos, por ejemplo, vos querés abrillantar un sonido, tenés un sonido que te parece que está opaco.
Bueno, tenés que lograr una manera, que por ejemplo puede ser con el empleo de una cosa que se llama filtros resonantes, de que los timbres ganen parciales en el agudo, o sea, que tengan resonancias sobre el agudo. Eso te va a hacer que el sonido sea más brillante. Cuando uno dice, quiere un sonido más brillante, lo que quiere es un sonido que el ecualizador abra las frecuencias que están sobre la parte aguda de ese timbre. ¿Está bien? Las invente o por lo menos no las tape. Cuando uno ecualiza y baja, ¿no? Cuando vos con el ecualizador levantás esas frecuencias, estás dándole más brillantes al sonido. Cuando vos bajás las frecuencias agudas y resaltás las más graves, lo estás opacando. ¿Está bien? Pero, de nuevo, podemos Bien, decirlo, lo podemos decir así como brillante u opaco, o podemos decir mayor cantidad de armónicos en el espectro agudo, menor cantidad de armónicos en el espectro agudo. O sea, evidentemente con brillante y opaco hacemos una analogía con algo visual, ¿no? Nosotros, como más claro, luminoso y menos más oscuro, digamos, ¿no? Eh, bien, pero en realidad lo que estamos haciendo es restar armónicos superiores o agregar armónicos superiores o resaltar armónicos inferiores o el ecualizador, como su nombre lo indica, funciona de las dos maneras. O sea, el ecualizador es lo mismo. O sea, yo quiero resaltar las frecuencias agudas, es exactamente lo mismo que suba las agudas, me vaya a las frecuencias agudas y las suba, o que está todas en cero, baje las graves. El efecto es exactamente igual, porque lo que genera es eh, una lectura relativa de lo que está pasando, digamos, o sea, lo que genera es un resultado que se da a partir de las relaciones de lo que estamos sumando o restando. ¿Está bien? bien, Eso ya es un Sí. concepto más bien, que se profesor. da en universidades de sonido, pero eso sí, o sea, la ecualización Bien, 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 funciona de esa manera. Y había una última pregunta que hacía Nati y que era interesante porque es complicado lo que está diciendo y además ahí en el mismo texto aclara que no lo desarrolló ni mucho Schaeffer, ni la gente que vino después desarrolló los 5 primeros criterios, sino estos dos que eran los últimos, pero igual el concepto es entendible, es la diferencia entre perfil melódico y perfil de masa. Básicamente lo que tendríamos que decir es que el perfil melódico se refiere más a sonidos tónicos. Entonces lo que un perfil melódico puede tener, como ahí dice, puede ser discreto, entonces yo digo do, re, mi, o sea, voy tomando unidades discretas, porque no hago todo el continuo de alturas, o puede ser un glissando, se puede hacer do, y hago el do, re, mi, pero todo unido. Esos dos son los dos perfiles melódicos. Para que sea un perfil de masa, tiene que haber un timbre suficientemente complejo para que una parte de esas alturas evolucione como si fuera una melodía y otras por ahí no necesariamente hagan lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Como que el perfil de masa es la evolución de las alturas de un timbre complejo y perfil melódico es la evolución de las alturas en un timbre más tónico. más ¿Estamos bien? tónico, tónico. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, vamos a ver uno de los valientes. ¿Alguno de los valientes está presente? Esperen un segundo que busco la actividad. Yo, profe, no terminé la actividad, la entrego después de la clase, Sí, sí, si se yo, puede. yo le puse, sí, sí, voy a hacer una cosa, pero ahora vamos a hablar de eso, no se preocupen. No se preocupen, pero ahora lo vamos a hablar. Yo Quiero tengo probar. a Juan Pablo que no vino y a Ariel que hoy tampoco vino. Bueno, igual por ahí, a ver si hay alguno en el 9T que sí haya venido. La valiente fue Vanessa. Y creo que no.
Me gusta porque los que presentaron no vienen, los que vienen no presentaron. Bueno, vamos a agarrar a cualquiera y vamos a analizar lo que hizo. Vamos a agarrar el trabajo de Ariel. Lo voy a descargar. Voy a descargar. Ariel nos dice, lo estoy abriendo y se los comparto. A ver qué dijo Ariel. Lo podemos criticar tranquilos porque no está. La clasificación propuesta por el texto cruza dos criterios y considera dos aspectos del sonido, su masa y su mantenimiento. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso estamos de acuerdo, que esa era la primera parte de la clasificación antes de los criterios. Está poniendo todo lo que dice el libro. Iteración sería, no interacción. Iteración, como en reiteración, ¿no? Todas las posibilidades. En base al... ahí está, acá empieza. En base al trabajo sonoro del cuatrimestre anterior, puedo clasificar los sonidos, ya que el discurso sonoro de la obra hace referencia al canto de las aves. Estos gestos puedo clasificarlos como sonido variable continuo, impulsos variables y sonido iterativo variable. En sonidos de diálogos entre hablas se habla de una iteración ya que se repite por momentos. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo cuando lo escuchen. Vamos a escucharlo. Espera que no puse a compartir eso. Esto, sí, aquí. Y además de paso vamos a ver cómo pensar lo que sigue, que es lo que más me interesa de todo. ¡Oh! Me está bajando. Se tardó un momento. No, profe, yo hice la clasificación Sí, de mis gestos, de mi humilde gestos, sí. y, pero ahí en la parte de cómo continuar es donde hago agua, digamos, Pero ¿lo como subiste que a la actividad? no No, encuentro. no lo subiste a la actividad. No, porque justamente ahí, como ahí decía, la Bueno, exploración y espera. eso, Vamos a ir, mientras yo bajo lo de ayer, vamos a hacer otro ratito. Vos, pero ¿tenés tu trabajo como para compartirlo? ¿Que lo escuchemos? sí, ¿Desde tu sí, compu? Bueno, entonces lo que voy sí, a sí hacer lo tengo es acá. habilitar para que puedas compartir. ¿Quién puede compartir? Todos los participantes. A ver si funciona. Ponenos tu trabajo. Yo me lo acuerdo y además tu trabajo ¿Lo está subo? bueno porque es bastante sencillo. No, no lo subas. Ponerle play para que lo Ah, escuchen. lo comparto. Ah, sí, Sí, ahí va. compartir el sonido. Mm, Está bueno porque tu gesto era uno en el trabajo. sí, es bonito. Eso nos hace, podemos Eh, pensar más tranquilo. Entonces ahora puedo compartir, ¿no? Se supone que sí. Mm, entonces, ¿se escucha? No. Sí. ¿Qué pusiste? Eh, No, me parece que. A ver, ahí sale. ¿Pusiste algo Que no es. tildaste el cosito de abajo cuando vos te apareció esto, que no sé qué es un player, digamos, pero no sé cuál. Pero hay que poner un tilde Sí. abajo, cuando pones compartir, abajo que dice compartir con el sonido. Ah, bien. Descompartí, salí de Acá compartir, está. eso. Y Sí. ahora poné compartir, elegí esto que estás poniendo, pero antes de poner compartir, fíjate que abajo a la izquierda
tenés Sí, un casillerito que hay que poner para compartir, para ahí que el está. audio también salga. Ay, Poner una vez más, así lo escuchamos, porque ahora vos de nos vas a nuevo. contar lo que vos hiciste y vamos a ver si todos estamos de acuerdo o no. Bien. Bueno, tengo ahí mi pequeña clasificación también para compartir. Sí, poner una vez más, así ya no tenemos que estar escuchando y nos dedicamos a ver qué le pusiste. Bien, ahí va. Profe, estás muteado. Hola, Belén, Naila, Victoria, González. Eh, bueno, decinos vos qué pusiste en tu clasificación. Bueno, ahí compartí un poquito. Ujú. Este, yo agregué la partitura a los que ya te había Perfecto, muy bien. presentado. Y bueno, yo tomé, si bien era perdón, que acá me estoy haciendo lío. Está muy bien. Si bien era El sobre el intento que hiciste me gesto, parece que está ¿no? muy bien, sí. Sí. Entonces, bueno, sobre la tipología elemental, yo Mm, puse sonido tónico continuo, bien. pero porque bueno, uno lo va cantando y bueno, también, ¿no? En la partitura se ve que es el mismo gesto que va variando de altura, de duración, de intensidad. Y el aspecto morfológico, para mí, bueno, más anodal, A ver, acá hay timbre una cosa que armónico, está punto buena, o sea, suspensivo. los criterios morfológicos no tienen que cumplir, o sea, no, uno obviamente no tiene que cumplirse todos, o sea, son Claro, criterios que sirven para una descripción y uno elige lo que le sirve, digamos, para hacerlo, ¿no? bien, 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 bien. Pero está bien, Eh, vos decís que es una masa nodal y que sí, tiene un timbre armónico con y grano punto medio. suspensivo. Sí, grano medio.
temblor medio, poco profundo. Bien. Y en esto, a ver, ahora vamos a ver, yo casi que digo mi opinión, pero está bueno. O sea, Nati dice que en su trabajo hay dos objetos sonoros. Vamos a ver si el No, en resto está de realidad acuerdo. uno. Ese otro tiene, según ella, un sonido variable continuo, tiene también masa nodal, timbre armónico difuso, grano fino Puse cualquier cosa. y temblor ancho poco profundo, lo cual hay una cosa que está poniendo los dos como las mismas características morfológicas, diría más, ¿no? Eh, Eso algo nos debe hacer sospechar seguramente. Pero paso a preguntar Sí, al pero pueblo soberano jurado eh, de este trabajo. ¿Están de acuerdo? Primero, ¿están de acuerdo con que tiene dos elementos el trabajo de Nati? Necesito valientes. yo lo digo al principio, pero bueno, menos mal que no lo dije, así que. ¿Qué cosa? No te escuché, perdón. Se me cortó. Ah, no, que yo al principio estaba por decir justamente esto que usted está planteando. Pero bueno, por algo no lo dije, a ver qué dicen los No, compañeros. vamos a ver qué dicen. ¿Algún, ¿Alguien qué opinen? O sea, ¿escuchan dos objetos para describir o escuchan uno solo? ¿O escuchan tres? Yo me voy a animar a decir que es, digamos, Sí, como que es un objeto sonoro, pero que, o sea, que está compuesto por varias características, no es que es uno que es, o es uno o es otro. No sé si se entiende lo que... sí, 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 yo entiendo lo que vos decís. Ese es un problema que vamos a tener con toda definición, o sea, todas las definiciones tienen sus grises y entonces todas las definiciones terminan siendo discutibles. Para mí este caso es bastante claro, pero, eh, pero, pero bueno, me gustaría saber qué escuchan ustedes. Está bien, para vos es uno con ciertas variaciones, o sea, que tiene como No, determinadas no, no, variaciones. no, no, claro, no es que siempre el mismo, perdón, no, no es que es siempre el mismo sonido, sino que voy escuchando como de a un sonido, Ah, digamos, sí, y que, sí, digamos, claro, o sea, no, espera, es que no sé cómo expresar la idea, cada una de las manchitas pero es amarillas como, es, claro, es es un un sonido objeto aislado, sonoro pero que a su vez aislado, es pero un que al objeto mismo sonoro, tiempo es de la pero misma como familia. Si que tienen nosotros, como las mismas características, ¿no? bien, pero para vos todos los sonidos tienen las mismas características. No, no todos, no todos, no sé si en la misma característica, digamos, como, como para, a ver si puedo terminar la idea, o sea, Sí. es como que es el mismo sonido, digamos, con las mismas características para poder describirlo, digamos, pero más allá de que obviamente tienen diferentes alturas, que eso se nota muchísimo el cambio de las alturas, Está pero bien, las características que tiene como que está, es como que están hechos con los mismos ingredientes, no sé si se entiende. sí, 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 se Es como entiende decir, perfecto. más o menos puse el mismo Por eso, efecto, pero fui modulando, por o eso en este usé el mismo efecto, pero le di un poquito más. está perfecto, pero No sé si se nosotros, entiende. sí, se entiende perfecto y tenés toda la razón del mundo. Lo que pasa es que esto por eso es que yo decía que hay que matizar el tema del texto en este sentido, o sea, usarlo como nosotros nos puede ser útil. Acá lo que vos decís está clarísimo, pero sin embargo hay dos tipos de aplicaciones distintas, vamos a decir, que hace Nati. Por un lado está o sea, nosotros lo que tenemos que lograr es ver si identificamos las cosas como de la misma familia, como decís vos, o ya la mandamos a otra familia, porque lo que varía es demasiado importante y entonces ya no podemos hablar que sea el mismo objeto, por más de que está claro
que todo tiene una unidad material, digamos, o sea, hay como una familiaridad de timbres. Pero las dos tipos de variaciones que usa ella, que es lo que está en la partitura perfectamente explicado. Primero usa lo que varía es básicamente, porque no, lo otro también lo varía, pero más sutilmente, lo que más varía es la altura, sería el emplazamiento, según lo que estuvimos viendo. O sea, el calibre es más o menos igual en cada uno de los amarillitos. ¿Está bien? Para volver, ya que estamos, repasamos eso. El calibre es más o menos igual porque ella dispara algo que tiene más de una nota, se escucha que no es una nota tónica sola, así que tiene un calibre con alguna extensión, pero en general es igual. En todo caso hay un problema con el calibre que tiene que ver con que los timbres que están emplazados más en el grave, es más fácil que le escuchemos todo su rango de armónicos. Los que están más en el agudo, hay una parte de ese rango de armónicos que se pierde porque pasa a estar en el sector no audible de lo que pasa, aunque el sonido está simplemente traspuesto, y sin embargo por ahí lo escuchamos con un calibre más chico, porque hay una parte que pasa, nuestra sordera no nos permite percibirlo. La mía mucho más, pues ya estoy más grande. La de ustedes por lo menos debe llegar a los 13.000, 14.000 Hz. Si sobrepasa, sus armónicos sobrepasan esos 14.000 Hz, 15.000 Hz para los que son privilegiados, eh, van a dejar de escuchar los armónicos que resuenen por arriba de eso, a pesar de que están producidos. Entonces, lo que hace sí es un cambio de emplazamiento, lo que nosotros llamaríamos habitualmente un cambio de alturas. Pero todo el resto del perfil del objeto es igual en todos los que ella pintó de amarillo en su trabajo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El tema es con los que pintó de naranja. Los que pintó de naranja, como bien muestra ella en esto que pone en la morfología, donde copia prácticamente uno del otro, están tomados del mismo lugar, pero sin embargo, el cambio que les produce, que es un cambio de qué. Si me dicen esto, me doy por satisfecho de esta clase. ¿Qué es lo que cambia entre los amarillos y los naranjas? No es el grave. No Son es el más grave, graves. Están, no es el grave. son, ok. Aparecen en el registro grave, pero no es eso lo que cambia. ¿Lo podemos escuchar de nuevo? Es la Sí. complejidad que tiene, no No, sé, como que es, suma. es La, bastante fácil, pero escuchémoslo de nuevo porque ahora por lo la menos duración, van a saber dónde El está. color. No, la nada, duración, todavía no le pegaron. Ponelo El de nuevo. color, amarillo. Ahí Sí, voy. claro, este Ahí lo naranja. vuelvo a poner. Esperá, Nati, haceme un favor. Sí, sí. Tenés que hacer así. Te explico cómo tenés que hacer. ¿Cómo? Volvé a compartir el mismo documento que Ok. nos acabas de mostrar, pero que abajo esté Ah, tildado esto de bien. compartir sonido. Y entonces nosotros vemos tu partitura Ah, bien. al mismo tiempo que suena la obra en el player que editó. Yo pongo play. Sí, perfecto. A ver.
en ese último está clarísimo. En el Puede último ser que naranja, ese sonido, Se la diferencia es superponen. que a los ver, amarillos tienen el timbre armónico y los naranjas tienen como el timbre, digamos, las características como acanalados, como que no se llega a distinguir el... O no, estoy diciendo no te locuras. estoy viendo quién está hablando. Yo, Damián. Damián está hablando. Damián, perdón, porque tengo todo acá chiquito. Yo le diría que no. Ah, entró el señor Lodos, que tiene muchas preguntas. Hola, ¿Cómo estás? Estamos hablando de esto. Bueno, voy a develar lo que yo creo que es el kit del problema. Además está como lo dibujó ella. Eh, el problema es el perfil dinámico. O sea, sus timbres, los amarillos, tienen, si bien no es tanto, pero tienen un ataque y caen, ¿no? Ese es el perfil dinámico. Muy fuerte al principio y cae, o más fuerte al principio y caen. Los otros crecen de la nada, como si fuera un timbre de un violín, por ejemplo, ¿no? O sea, crecen no tienen el ataque marcado. Ese cambio de perfil dinámico, ella no lo está usando, no lo está contrastando tanto, pero yo creo que es suficiente para indicar que es otro objeto. Así que voy a acompañarla a Nati en su descripción en la partitura. Y así que son dos, y que por eso está bien como ella separó los dos. Lo que no Ah, estoy tan de acuerdo es en sus definiciones, en las primeras, en sus Ns y sus en la, en la tipología. Sí, en la sí. tipología Cuando elemental. usted, Eh, si bien se hace, eso, viste, justo hablamos hoy del ejemplo de las campanas, eh, sí, sí, cuando empecé a explicar, yo dije, ah, entonces acá tengo que revisar esta parte. está bueno porque vos creás una melodía, entonces pareciera ser una cosa tónica, pero la creas a partir de las diferencias, porque en realidad hay como lo que suena es un sonido inarmónico, o sea, está construido como con todas las frecuencias de manera tal que queda como un acorde inarmónico, se escucha como un solo sonido de tipo inarmónico. Yo creo que él no diferencia, en esta parte no diferencia, así que el primero podríamos decir que es tónico continuo. Es continuo porque él claramente lo que se habla de continuidad es la masa, y la masa que dijimos que era. La masa es la altura. Claro, y las alturas no varían, no es algo La que hace. altura no varía. Si el gesto fuera Claro. ahí hablaríamos de variable. Pero acá hace count, Bien, la altura se mantiene. Así que bien. eso está bien, continuo, y yo lo dejaría como Acá tónico porque estamos él no bien. hace esa diferencia entre inarmónicos y armónicos, y nosotros podemos percibir alturas, vamos a decir. No Claro, estamos claro, escuchando medianamente uno, masas. digamos, lo puede cantar, ¿no? Exactamente. Uno lo El que puede no estoy Claro, con entender. lo que sí juegas con el temblor, digamos, sería la característica, ¿no? en estos Con primeros, esto de que vibra. sí, tienen como un vibrato hacia el final, sí, 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 sí. No sé cómo lo logró, la verdad, cómo generaste el timbre para que. Tiene como un temblor, estoy de acuerdo. Viajó Eh, a África. no sé si usaste un LFO o simplemente el timbre original que habías tomado ya lo tenía y cuando lo- lo modificaste te quedó. El, el- el timbre original, no, el sonido original no lo tenía. En realidad yo lo que hice fue tomar una de las sonoridades que había trabajado y en el Reaper con el MIDI pude hacer, digamos, ponerlo en el teclado al Ujú. sonido, ¿Sí? ¿sí? Con el teclado virtual y a eso le agregué unos efectos, Bueno, algunos de esos efectos te porque generó si no perfecto. quedaba así, Pues sí, sí, ¿no? ¿Un sí, delay le pusiste? sí, Ahí está, Damián. porque si lo El dejaba así temblor está en solo, si lo dejaba así solo bueno, pero era,
pero solo me Súper interesa, seco. está buenísimo, no es Ya. una crítica, al revés, es un elogio, Sí, sí. pero el No, delay no. genera un temblor, porque es, es una variación en la cuestión que uno lo puede Claro. percibir, no es un grano el delay, ¿se entiende? Porque es algo que está en el rango de las variaciones que percibimos como independientes del sonido original. O sea, lo sé, en el sentido que escuchamos las variaciones, no lo podemos incorporar dentro de la masa sonora al delay, escuchamos ese efecto hacia afuera. Claro, Bueno, eso quería sí, decir hoy, perdón que interrumpa de nuevo, no, que yo está sí buenísimo, siento sirve o mucho, sí. creo que en el o sea, en las notas amarillas Sí. estaba esto, lo que hablamos, ¿no? Del timbre y del temblor, pero no sé si llega a tener, digamos, con lo que charlamos hoy, la velocidad suficiente de Claro. oscilaciones, o no sé cómo, cuál será Sí, la palabra, para convertirse en grano. no, yo también, no estoy de Que sí acuerdo. puede pasar un poco de grano con el naranja. Con los naranjas puede ser que empiece a aparecer un poco Puede el grano con ser, este sí, sí. pero Yo estaría en los más en amarillos, poner temblor a todo, grano bajo, un y no es una terremoto. masa Listo. nodal, ¿tá? Es, es la tercer Bien. ejemplo, yo lo pondría como el tercer ejemplo de masa que él da, que me volví a olvidar cómo se llama, de los acordes, digamos, el que él habla de Sí, tema de acordes, acá. Un sonido cuya la masa masa. se extiende como una superposición de tónicas claramente identificables, tan claramente, pero para mí sería un grupo Grupo tónico. tónico. Sí. Ok, Eh, Prefiero eso a decir bien, que es un sonido nodal, eh, porque está bien. todo, vos lo notás que está todo armado a partir de altura. Eh, Sí, entonces, ay, ¿me corriste vos? Sí, vos me sacaste, ¿no? sí, El documento. No, ahí pero estoy. quería ver lo que habías No, no, no. puesto acá, esto. Ah, Bueno, entonces sí, no sí, sería ahí masa está. nodal. Claro, yo me fui a. eh, Bien, esto lo sacamos. sí, Ana, tranquila. No tendría grano medio. Timbre Bien. armónico en relación a qué criterio lo pones. No, claro, acá es cuando yo decía, ¿qué pongo acá? Porque brillante, brillante no es, por Ah, eso te da los bueno. puntos suspensivos, No, no, profe. sí, yo creo Y de que ahí vino es, mi es pregunta, un sonido que al revés porque no es, está ah, bastante opaco. O sea, sí, pongamos que tiene una está resonancia opaco, media. ¿no? Sí, Claro, yo creo que es una resonancia media. No es un sonido brillante ni opaco. Está en el medio. bien, Y el temblor, sí, como dice, es eso bien. que escuchaba Eso, Damián, que para mí tiene que ver con el delay. Veamos el otro ejemplo, que ya que yo banqué que lo diferenciaras, pero no es un sonido variable, es un sonido continuo. Pero, ¿en qué lo percibís bien. variable? ¿En su intensidad? ¿Podés decir? Claro, porque ahí como que era más complejo, como en el anterior yo me había guiado mucho de poder cantar el Mm. sonido. En este uno puede cantar una parte, pero hay otra que no. Entonces ahí es como que dudé, digamos, para mí no iba en la franja del otoño. Estamos hablando de lo tónico con esta salvedad que hacemos de que en realidad tiene como una Sí. sonoridad Bueno, te inarmónica. explicaste, claro que es, o Pero, confuso, se puede. pero yo lo Claro, dejaría pero- como tónico continuo, no variable. Porque bien, para el variar mismo. tiene que variar la Claro, sí, masa y la masa tiene que ver con las alturas. O sea, tendría que haber, puede ser un cambio de las relaciones de altura en el medio, en el sentido que vos podrías, si el sonido se filtrara y vos, no es solo que ujú, sostenga la altura, sino que el sonido vos lo filtraras a lo largo de la extensión del sonido y se fuera quedando, ponele, de una masa más compacta a que se destaquen ciertos armónicos, que es una transición que uno podría hacer, ¿no? Que sea más inarmónico y después más armónico, como que se fuera develando su tonicidad, digamos. Uno ahí podría decir incluso que es que tiene algo de variabilidad, pero en este bien, caso que la es altura es como variable, que pero no, es bastante sostenida. Bueno, está, sí, sí, sí. No, y ahora vamos aparte, a bueno, retomar. en el mismo gráfico, ¿no? Están Sí. en distintos niveles. Sigue sin ser una masa nodal, Bien, eh,
más bien Sí, podría ser un sí, sí, grupo sí. tónico. Era Grupo grupo tónico, tónico. sí. Sí, sí, grupo tónico. Grano fino, bueno, igual lo que sí me extraña es que, como bien dice Damián, podríamos hablar de que tiene más grano este que este. Eh, Claro, tiene un claro, poquitito más de y yo grano como que lo que pongo al nosotros. revés, Sí, por eso. claro. Y sigue teniendo un poco de temblor porque el delay le sigue funcionando como una especie de oscilador. Eh, en este caso, estos sonidos, este sonido no está trabajado como los otros. Este es una parte del sonido base con el que trabajé Bien, el MIDI. eh, sí. Vamos, y bueno, y lo vamos a tomé, hablar, digamos. vamos a hablar aprovechando este caso, de lo que yo proponía como en relación a esto de las continuidades, o de cómo pensar las continuidades. Yo lo que proponía de alguna manera es que ustedes, eh, igual ahora después te voy a hacer una apreciación a vos particularmente, ¿no? Pero que ahora que lo tienen identificado, buscaran dos tipos de soluciones. Una solución que tenga como el criterio de variación, es decir, el timbre que elijan para seguir tenga muchos elementos en común con el que eligieron y alguno que sea variable. Supongamos, el caso de Nati tiene registros medios y graves. Podría elegir un registro muy agudo y seguir con un registro muy agudo. O podría tomar el mismo timbre y enfatizar más el ataque y convertirlo en algo muy golpeado y cortar más abruptamente la caída, ¿no? Entonces generar con la misma masa como elementos más estacatos, vamos a decir. Eso sería como más continuo. Y que buscaran otras alternativas donde se definieran más o menos por lo opuesto. Si este es un grupo tónico, bueno, buscar un grupo variable o un grupo que incorpore ruido o algo que contraste con lo que ya venía haciendo y ver para qué lado quisieran ir. Pero a partir del análisis que hacen de lo que ya tienen. En el caso tuyo, Nati, lo que yo te pediría es que Eh, lo- yo creo que hay que revisarlo todavía este movimiento antes de pasar al que sigue, pero igual anda pensando esto, pensando y probando. Pero yo creo que los que necesitas que tengan un poquito más de ataque, todos los primeros, y la frase hasta que haces las dos notas repetidas, hacer esa frase primero y hacerla con más espacio entre ellas. Que se vayan presentando. Está muy bien la melodía, está perfecta. El dibujo melódico es lindísimo. Pero suena un poco ambiguo esto de que ataca, pero no del todo. Entonces es como que tiene que tener una rampa grande al principio, viste, bien para arriba, y después la caída está perfecto. Eso por un lado. Y por otro, hay que dejar más espacio entre cada uno. O sea, se hace como muy mecánico. Le falta como intención, fraseo. Y yo me Sí, conformo con que hagas la primera frase hasta que repetís las dos notas. Después vas a una nota más sí. grave y ahí empiezas a subir. Pero quiero ver si le pescas la onda a eso, porque si le pescas la onda a eso, después la otra parte la vas a hacer fácil. Igual anda pensando las posibilidades de continuidad de las que estamos hablando a partir de este análisis que Sí, hiciste, Apu. ¿Está bien? sí, sí. Bien, 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 profe. Sí, sí. Había Bueno, comenzado a buscar un sonidos opuestos, claro. Bueno, pero bueno, muy bien. me estaba costando. Dale, la Pero vez que bien, viene, entiendo. la vamos a escuchar. O sea, la vez que viene vamos a tratar que la clase sea Perfecto, eminentemente práctica. Ya, perfecto. no me importa que piensen sus cosas, pero ya en función de que les sirve para ver cómo seguir con sus trabajos, no para que discutamos exactamente si la tipología de guiones está bien aplicada o no.
más o menos vamos entendiendo algunos de los criterios que estamos trabajando. Ya, ahí, Juan Pablo, te perdiste la discusión sobre emplazamiento y calibre, que es con lo que empecé, pero no sé si entendiste con el comentario que te puse en el foro. Me interesaría saber. Sí, 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 lo entendí, ¿Lo sí. Sí, entendiste? incluso repregunté, porque no puedo ser, ¿No? no puedo como genio y lo pregunté, Sí. pero Bueno, no, yo después repregúntamelo veo la ahora. grabación, ¿qué repregunté? No, que vos habías hablado de que varias notas a la vez Sí. podían ser, en un piano, podían ser un ejemplo Un de ejemplo calibre. de amplitud de calibre. Claro. Bien. Entonces yo te preguntaba si un acorde es eso, digamos, también, ¿no? Un Si acorde, un acorde, un acorde, o sea, sí, pero además el mismo acorde, un acorde de do mayor, supongamos, vos tocas en el piano consecutivas, las notas que están consecutivas, do, mi, sol, do, ¿no? Las cuatro, así, en este rango chiquito, ¿no? Una octava. Eso es un calibre de una octava. ¿Está bien? Que no necesariamente tenemos que claro. medir en octava, pero en el piano justo no es fácil medirlo en octava. Podríamos decir que es de, no sé, lo hacemos de do central, que estará entre los 300 no sé cuántos hertz y los 800. Qué sé yo. Pero si vos ese mismo acorde lo desplegás, en vez de do, mi, sol, do, sol, do, mi, el calibre es mayor. ¿Entiendes? El ejemplo del piano es muy Claro. claro. Después hay que aplicarlo en timbres más complejos, digamos, ¿no? Pero es exactamente igual. ¿Qué Por eso, pero estamos hablando de, es digamos, el no son rango? sonidos. Sería algo así como la paleta de colores. No, Eh, sería el ancho de la paleta de colores. O sea, no nos importa, porque no es la ¿De selección dónde a de la dónde? paleta. Claro. Claro, es de dónde a dónde. O sea, hay que prestar atención a los límites en todo caso, Exacto. ¿Sí? no tanto a lo que hay No, o sea, en el medio. un sonido que tenga algo muy grave, que junte y así, tiene un calibre gigante. Pero es un problema o sea, esto nos sirve como nomenclatura. Sí nos va a importar si no hay nada en los medios a nosotros, pero Digo, pero eh, ese es un sonido o dos el ejemplo que das, porque si los pudiera cantar juntos, sería uno solo. No los puedo cantar juntos. Pero la idea era bien, tocarlos simultáneamente. O sea, si vos le decís a claro, un timbal y al platillicita, a ver, un, dos, tres, y tocan, es un objeto sonoro. ¿Está bien? perfecto, perfecto. Sí, sí. O sea, y Sí, está a bueno. mí los Perdón, ejemplos, en profe, todo, lo que yo te decía en ¿qué, el foro, que todos los ejemplos, sean Sí, del libro, los ejemplos tuyos, ayudan un montón. sí, está bien. Porque vos enseguida, a partir de ese ejemplo, buscás de ciertos paralelismos, analogía Lo que yo entonces quería como que ahí te... evitar, el ejemplo del piano es clarísimo para lo del calibre y el emplazamiento. O sea, el emplazamiento en el acorde ese, do, mi, sol, do, en realidad es para Schaeffer estará alrededor del fa, el emplazamiento, digamos, ¿no? Porque es el lugar a partir del cual el calibre está equidistante para arriba y para abajo, ¿no? Es como dónde está el ancla del sonido y después el calibre es lo que se expande hacia los lados. ¿Está bien? profe, perdón, Sí, que Damián. sea insistente, como No, para insisto. aclararlo, Sí, porque no sé si me cierra, pero capaz, o sea, tiene que ver con la amplitud de la frecuencia, puede sí, ser, o sea, exacto, tiene que ver con la exacto, amplitud de la frecuencia, o sea, de exacto. cuán grave a cuán agudo, hablando Exacto. en Y hertz el, o en y, y el en lo que sea. emplazamiento, sí, en hertz o en octavas, es decir, de C2 a C5, ponele, vale igual. Por eso yo decía, vos tenés, le decía a Juan Pablo que no lo vio, vos tenés una recta así, desde el sonido más grave audible al sonido más agudo audible. El emplazamiento es donde vos ubicás ese sonido en esa recta. Y el calibre es cuánto abarca alrededor de ese lugar donde lo emplazás, en esa recta. ¿Está claro? Sí, sí, Es lo gracias. mismo, o sea, si es un acorde, si es ruido blanco, o sea, si vos tenés ruido blanco desde los 200 Hz a los 3000, el emplazamiento va a estar en el medio de esas dos cosas y el calibre es de los 200 a los 3000.
Y vas a escuchar así, no muy agudo, porque hasta los 3000 no es tan agudo. Entonces, vas a escuchar un ruido con un perfil no tan agudo. ¿Está bien? Bárbaro. Bueno, tenemos un cachito. Vamos a escuchar lo tuyo, Juan Pablo. Prefiero corregir de los que están para poder discutirlo con los que están. Bueno, El sonido me lo mandaste al correo y lo otro lo tengo en la sí, actividad. me olvidé de juntarlo No, con la no. actividad. Ahora la viste la actividad, sí, está bien. Igual, bueno, espera, ya que estamos, vamos a aclarar eso. Lo que yo voy a hacer es volver a crear la misma actividad para aquellos que no la subieron todavía hoy, la suban para la vez que viene, ¿sí? O sea, voy a crear la misma actividad con fecha de la clase que viene. Y la clase que viene vamos a hablar de composición. Es decir, o sea, esto nos tiene que disparar para comprender lo que hicimos y seguir trabajando sobre lo que ya venimos haciendo. ¿Está bien? Vamos a ver el trabajo de Juan. Que abre 42 millones de pestañas. Correo. El trabajo. OneDrive. Ah, acá está el trabajo. Bien. ¿Y la clasificación, dónde la tenía Juan Pablo? La mandé con la actividad, Ah, está en la o sea, actividad. puse realizar actividad y mandé el archivo ahí. Perfecto, perdón. Y Chu, 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 acá, actividad, listo. Y además yo te había visto que los dos pusieron. Vamos a discutir el documento. Abrimos el documento. Los dos. Bueno, entonces vamos a hacer así. Compartir. Bueno, veamos lo que escribió Juan Pablo. Todo eso. En mi trabajo encuentro sonidos de masa compleja. En los gestos de la primera parte encuentro sonidos continuos y de masa compleja, y con dos cositas, o sea, de altura no definida. En este caso, ¿se tratan de sonidos complejos continuos? Vamos a ver. El texto de guión da como ejemplo el sonido de una máquina de vapor o el shh de pedir silencio. Aunque en el caso de mi trabajo los sonidos varían en intensidad y duración. Eso no estaba, Juan Pablo, pero masa para Gion es el campo de las alturas. ¿Tá? Entonces, si hay variaciones de bien, intensidad, no es variable. ¿Está bien? Si hay variaciones de perfecto. grano, no es variable. Tienen que ser variaciones de altura para hacer masa variable. Así que yo, por lo que recuerdo del trabajo, me parece que estoy de acuerdo. En la segunda parte presentan en su mayoría altura definida, por lo que podría decirse de masa tónica. Usando las variables, podría decir que estos sonidos son tónicos continuos, salvo el gesto del final, pero lo vamos a escuchar. Y además presentan grano liso. Perfecto. Vamos a escucharlo. 5 pestañas abiertas. Acá. Va.
Bueno, buenísimo. Me había olvidado que estaba tan lindo el trabajo. Eh, está bien lo que él puso entonces en relación bueno, él dice en la primera parte son de masa compleja y son continuos. En la segunda parte, yo estoy más de acuerdo con lo de continuos. En la primera, si le tuviera que poner la altura, yo creo que en esa variación que vos haces de. ah, hay, es, un, tra- es mover, es una masa compleja, pero moviéndose del centro del desplazamiento. Entonces, para mí, ahí escucho una especie de masa variable, digamos, ¿no? Es como un glissando, digamos, ¿no? De las cosas, si bien es muy sutil y generalmente está Ahí, en la cola, en sí, eso, profe, sí, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. podría ir la parte esa de que explica el texto del temblor, que hace como las oscilaciones entre las alturas y las intensidades. Para mí, el que tiene muchísimo temblor es el segundo timbre, el tónico. El tónico tiene muchísimo Ok, vibrato. El primero tiene grano. grano, El primero claro. tiene grano, porque vos escuchás que hay algo así, pero vos no podés separarlo del timbre. O sea, no es que vos notás qué es lo que se está moviendo del timbre, sino que ya está ahí como integrado. Entonces, yo pondría que tiene grano el primero y temblor el segundo. Que el primero es una masa compleja variable y que el segundo es un sonido tónico, como bien puso él, en general es un sonido tónico continuo, no varía. Eso está buenísimo porque son timbres bastante claros. Si alguien quiere decir algo, lo dice, pero a mí lo que me interesaría, antes de que ya estamos llegando al final, es qué. Para mí es muy claro, me salta mucho a la vista, pero por ahí ustedes no, y por ahí me agregan otro punto de vista que puede ser interesante. Por supuesto, el primer interesado es el compositor. ¿Qué tienen en común los dos sonidos? Porque estábamos pensando cómo continuarlo. Entonces, si yo tuviera que contrastar, ¿qué es lo que tienen en común estos dos sonidos? Se puede decir de dos maneras. Una muy schioniana y otra más compositiva, digamos. No importa, digan cualquier cosa, no importa. A ver qué están pensando. Yo pensaba, digamos, como en esto, ¿no? Digamos, porque si contrasto con o sea, las dos partes contrastan ya de por sí. Sí, ¿en qué? Ya que Entonces estamos. digo, ¿qué puedo, Lo acabamos de decir, ¿en qué contrastan? Lo dijiste vos y bueno, analizando los elementos, que digamos. una es como más, sí, sí, por eso, como una es más tónica y la otra es más, Exacto, exacto. Eso como genera más, está muy bien manejado, genera una renovación muy importante que permite que la obra avance a partir de que aparece esa característica y que vos sientas que hay una renovación. ¿Qué es eso es lo que agrega renovación? ¿Qué es lo que otorga continuidad? y como la duración de los sonidos Bien, perfecto, perfecto. Está muy bien lo que decís. En términos, porque digo, en términos jonianos, sí. lo acabo de decir en relación al trabajo de Nati. ¿Cómo lo podríamos llamar? Es, es lo que llamamos perfil dinámico. O sea, cómo Eso, los dos timbres eso. manejan el mismo tipo de relación ataque, continuidad y, como bien decís vos, duración. O sea, si vos tenés que dibujar a los dos timbres, los podrías dibujar igual, así como una larga línea ondulada, digamos, que crece y tiene esa forma de arco que vuelve a decrecer, ¿no? Entonces,
Ese es un elemento Sí, clave, porque ese es el que te está haciendo que los dos timbres, que vos decís, mira qué distinto, este es complejo y, y, es El otro es complejo tónico. y yo agregué que tenía cierta variabilidad, el otro es tónico y es más continuo, y sin embargo funden bien. ¿Por qué? Porque están hermanados en su perfil dinámico y en la forma, cuando nosotros hablamos de los gestos, lo planteamos como el tipo de comportamiento, o sea, se imponen en el espacio auditivo de la misma manera, ¿no? Entran como más tímidamente, aparecen, se establecen y desaparecen también con calma. Ninguno de los dos, salvo hay unos que hasta podrían ser dudosos de que sea el mismo objeto sonoro. A ver si los encuentro. Están escuchando ahora. sí. Yo tenía dudas con eso. Los que vienen ahora, creo. Estos, ¿no? Eso, sí. Tienen otro perfil dinámico. Entonces vos ya Que de hecho planteaste. yo cuando, Sí, como decime. que ni siquiera lo pensé cuando esto que escribí es en base al primer gesto y Claro, a lo último, no a esto medio. está perfecto, pero si te pones a analizar, es como que vos venís por un camino, ¿no? El camino del primer timbre. Y se abren dos posibilidades. Modificar el timbre a partir de su perfil dinámico, y entonces esto cambia la forma de atacar y la forma de salir del sonido, ¿no? Te hace, no hace, sino que va reduciendo eso, genera un ataque que si bien es en rampa, es una rampa mucho más empinada, ¿no? Y la rampa de decay sería, de nuevo, vuelve a ser mucho más empinada que en los otros casos. Y como que amagás ese camino, pero no lo profundizás, y después profundizás el que sí tenga el mismo tipo de comportamiento en el perfil dinámico, pero que cambie su tonicidad. Buenísimo. Pero hay algo como que quedó de alguna manera a revisar y que lo puedes encarar retomando esos mismos que ya usaste o volviendo a hacer aparecer algunos que tengan un perfil dinámico parecido y que sean un poco distintos. Incluso podrían ser tónicos, ¿no? En vez de complejos como eran esos. Las dos posibilidades estarían bien, pero en las dos estarías tomando conciencia de una cosa que ya hiciste. ¿Se entiende? Sí, ¿y qué pasa si voy por ejemplo, de sonidos, que ahora no me acuerdo de la clasificación, ¿no? Pero lo que podría ser percusiones, por ejemplo, sonidos Podría, cortos, como, sí, pues perfecto, lo podés hacer o sería perfectamente. como agregar más por agregar. No, 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 no. Eh, a ver, eh, hacer una obra es como tener hijos. Vos podés tener los hijos que quieras, lo que no podés es abandonarlos. ¿Está bien? O sea, si vos planteaste un tema, o planteaste una posibilidad y ya la esgrimiste en la obra, de alguna manera te tenés que hacer cargo. Vos ahí, con ese timbre que yo ahora te marqué, que está al principio, es algo que ah, lo hiciste aparecer y en algún momento te vas a tener que hacer cargo. No necesariamente ahora, pero si queda colgado y nada más puesto ahí, es como que hay una cosa que no está explicitada en la obra y que se da como, como una pérdida de energía, ¿no? Porque es algo que está ahí contado, pero no termina de desarrollarse. Entonces, vos ahora podés ir Bien. a lo que quieras, pero si vas a otra tercera cosa, bueno, después vamos a tener que hablar de que tenemos que hacer funcionar las tres cosas que ya presentaste. Yo quiero establecer, con eso otra cosa. En algún momento este tipo de timbres que se presentan largos van a tener que volver a aparecer para que uno sienta que está de alguna manera en el mismo discurso que antes, no es que, Sí, sí, no claro, que es claro. un, si no hay como Que es algo otra cosa. claro, ¿qué establece la unidad de la obra? Bueno, en principio los elementos que ya vas planteando, Claro, que tienen que volver claro. tienen que Otra seguir hora. estando en algún aspecto, no necesariamente en todos, pero cuántas cosas, o sea, escuchás a Bach y ¿qué hace? Y pone la parte A con un sujeto.
parte B, desarrolla el contrasujeto, o arranca distinto. ¿Cómo termina? Vuelve al sujeto. O sea, ¿por qué? Porque de esa manera es una manera recontra común y sencilla de anclar la obra en su identidad. Pongo algo y al final lo repito, entonces obviamente se puede hacer bien o mal, pero en principio está como dando cuenta de que la obra, para tener una unidad y eh, tiene, no es necesario que repitas siempre, no es que todas las obras tienen que repetir al final, pero de alguna manera tenés que dar cuenta del recorrido y ese recorrido tiene que estar completo. Las cosas se pueden dejar cuando uno ya siente que dieron todo de sí, vamos a decir. O sea, que vos lees su recorrido y tiene lógica, o sea, vamos a decirlo orgánicamente, nacen, se desarrollan y mueren. Ahí uno ya se puede olvidar de ese elemento, porque ya explicó qué pasaba con ese. Pero si vos haces que aparezca un fantasma, te haces así, imagínate eso en una película, en una película de Hollywood pedorrísima, digamos, ¿no? Empieza el protagonista, va caminando y vos mostrás que atrás de un árbol hay alguien que lo mira y lo está siguiendo. Bueno, el tipo pasó todo ese bosque donde era acechado por este tipo y ni se dio cuenta, llega a otro lugar y empieza a hablar con él, el de la taberna, no es la película que me estoy haciendo yo. La gasolinería. El de la gasolinería. Y ese tipo que apareció y que lo está espiando no vuelve a aparecer, ni la situación, ni otro que lo espía, ni que hay una organización atrás, ni lo que sea, digamos, ¿no? Pero darle una continuidad a ese elemento que vos agregaste. Y es medio loco. Vos te vas a decir, ¿por qué puso al tipo ese al principio? O sea, en la gasolinería se enamora y la película deviene una película de amor. No sé por qué puso ese otro elemento, ¿no? Eso es lo que de alguna manera tenemos que tener cuidado. No hay tanta, no es que estemos hablando de cosas tan raras. Después, obviamente, podemos hablar de la carga que tiene cada uno de los elementos que ponemos, pero los elementos para funcionar tienen que tener cierta organicidad que no es tan difícil, es muy difícil de hacer, pero no es tan difícil de que se pueda explicar, digamos, ¿no? O sea, esto, no, las cosas tienen que ir eh, mostrando su necesidad, una necesidad interna en lo que está pasando. Y esa necesidad puede ser de muchos tipos, o sea, puede venir así como, vos decís, ¿y qué necesidad hay del contrasujeto en una fuga de Bach? Y bueno, es un elemento que le viene a contestar al sujeto. Y es solo eso, y sí, solo con eso ya le basta. Después Bach muchísimas veces te hace toda una parte que se olvida del sujeto y agarra el contrasujeto y lo desarrolla, lo desarrolla, lo desarrolla. Pero si no si solo apareciera como continuidad, como lo que le contesta al sujeto, ya estaría muy bien. Sería suficiente función. Eh, Nosotros, a pesar que parezca que no, y lo que hoy decía Ana, me alegra de alguna manera, digamos que empecemos a entender, o sea, por lo menos acá lo que tengo de bueno es que tengo un señor francés que me avala en todas las locuras que le dije de gestos y qué sé yo, ¿no? O sea, eh, pero lo que nos interesa a nosotros es que nos funcionen en las obras, y que si bien partimos de un lugar que por ahí era un poco llamativo, eh, esto tiene que funcionar como cualquier obra, o sea, se tiene que poder aplicar, así como lo de Gion, se te puede aplicar al clave de Bach, de la definición de los objetos. Bueno, lo que nosotros hacemos como compositivamente a partir de esos objetos también se tiene que poder explicar desde una lógica musical. Y en este caso lo que yo les quería hacer con esto de Gion, lo vuelvo a decir por quinta vez creo, es que les dé elementos para analizar lo que ya hicieron, para imaginarse caminos a partir de ahí. Pero los caminos van a tener que ver con este análisis. Bueno, yo tengo, esto cumple con tal criterio, tal criterio, tal criterio. Si yo lo quiero, yo, como decís vos, yo ahora quiero algo que estoy como, me cerró esta parte, quiero cambiar. Bueno, voy al contraste, voy a elementos percusivos, está perfecto. No, yo creo que todavía se puede decir algo más de otra manera. En tu caso, ya eso ya pasó, porque pasó cuando en este cambio hacia lo tónico. Pero por ahí en otros trabajos no pasó todavía. Entonces, por ahí ellos quieren, esos otros trabajos necesitan todavía un poco más de estirar esa misma tipo de energía con algún tipo de variación, pero no con un contraste. Entonces, analizar el tipo de comportamiento que van teniendo los objetos
como diría Gion o Schaeffer, los objetos sonoros, o como lo llamábamos nosotros, gestos, es lo que nos permite especular y empezar a tener ideas para probar caminos para esta continuidad. ¿Está bien? Entonces, Perfecto. nada, básicamente la clase que viene va a ser una clase como las que veníamos teniendo de, de- de corrección del trabajo. Pero estaba bueno hacer este paso intermedio para que ustedes tengan, no es, bueno, a ver cómo seguirían la obra. No, yo quería que tuvieran algún elemento para agarrarse. Bueno, este elemento que les estoy dando es una manera de analizar lo que ya tienen para ver qué se les ocurre para seguir. A partir de esto, bueno, cambio, lo que tiene mucho grano tendrá menos grano, lo que tiene mucho temblor tendrá menos temblor, lo que tiene un perfil dinámico determinado, le puedo cambiar el perfil dinámico, lo que tiene timbres complejos pueden tener timbres tónicos, todo así. O sea, pero a partir de que puedan tener algún tipo de asidero de análisis en lo que ya hicieron. ¿Está bien? O sea, tomamos el archivo de audio de ahora y le agregamos Sí, la obra posibles sigue. continuos. Todo lo que ustedes hicieron vale, y lo que nosotros queremos es que terminen este cuatrimestre con algo que ya cuente una historia más larga, más compleja, donde vayan pasando distintas cosas. Y para eso necesitamos ver cómo este primer impulso que casi todos pudieron hacer se continúa. ¿Está bien? Sí, sí. La obra sigue a partir de lo que ya hicieron. Algunos, como le decía Nati, por ahí está bueno hacer algún tipo de revisión sobre lo que había, pero eso lo vemos directamente sobre los trabajos la vez que viene. ¿Estamos bien? Bueno, muchas ¿Alguna gracias. duda más? Buenísimo. Estoy para cualquier duda, ya sea de lo de Gion, de cómo es el trabajo, de cualquier cosa. Si no me escriben. Profe, Sí, Vane. disculpe, soy Vanessa. Sí, sí, hola, Vane. Vos presentaste trabajo también, pero Eh, entraste un poco tarde. A ver, sí, lo presenté, sí, pero estoy viendo que no está acertada la consigna, em, porque yo envié nuevos sonidos sí. y analicé con respecto al texto. Esos em, nuevos sonidos que presentaste, lo que está, pasaste. Eso me decís. claro, sí, Bueno, sí, y bueno, en relación con lo anterior. em, Así que, y disculpe que me he conectado, me he desconectado, no, tarde porque quédate estaba tranquilo. trabajando, así que mil perdón. No. Em, Cualquier cosa si te sirve, revisa la grabación después de esto por si te perdiste alguna parte que bueno, era profe, importante. Eh, sí, pero no te hagas problema. Yo, como dije bien, yo voy a reponer la actividad y no voy a tomar en cuenta ajá, o sea, sí voy a tener en cuenta como concepto a los que se hicieron el esfuerzo de presentar en esta instancia, pero no voy a tomar como trabajo práctico sino para la fecha que viene, ¿sí? Así que si quieres hacer bueno, algún tipo de profe, gracias. revisión en relación a esto que estuvimos hablando, vas a tener esta semana para poder hacerla. Y lo mismo todo. ¿Está bien? Buenísimo, profe, otra consulta. Consulte. Yo, usted, el archivo porque, bueno, tuve un inconveniente con la compu, se me rompió Sí. todo. Perdí el archivo anterior. ¿Usted me lo Y podrá volver a enviar? yo te lo puedo volver a Sí, enviar. La macana es que no tengas la sesión sí, por si había que corregir algo. O sea, yo tengo el archivo final. ajá, Pero bueno, bien. yo te lo mando y por ahora a partir de eso y después vemos si necesitamos dar alguna corrección. Trataremos de Ujú, hacerla a partir bien, de lo que tenemos y a lo sumo tendrás que reconstruir ajá, alguna parte. Pero dale, sí, yo te lo vuelvo a mandar. Ahora después lo busco y te lo mando. Dale. buenísimo. ¿Sí o sí hay que usar el Reaper o se puede Mm, mm. No, hacer bien cualquier programa natural? bien natural. eh, Sí, 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 es porque yo que, estuve trabajando de esa manera en este último trabajo. bueno, veamos cómo funciona. Eh, Veamos cómo funciona.
Bueno, bueno. Igual Bueno, sí bueno, estaría gracias, profe. eso, de Ahí alguna lo... manera lo grabaste igual. Así que por lo menos lo tenés Sí, grabado. sí, No lo te- envié Sí, 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 sí. sí. Lo vi, Y lo lo vi. envié a Sí, que la lo vi. plataforma. Sí, sí, lo Mil vi. disculpas. No, 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 no hay problema. Bueno, gracias, profe. ¿Algo más? Gracias, profe. No, no, solo esa duda tenía. No, Gracias, ¿y los demás? gracias, profe. Bueno, disculpen Ya surgirán durante la semana. Sí, bueno, el espacio del foro queda abierto, así que si necesitan hacerlo, háganlo en esa parte de Xion, digamos. Y yo los fui leyendo. En general, casi todos postearon. Juan Pablo, creo, ayer posteó su comentario y lo contesté en cuanto lo vi. Y a los que postearon hoy, bueno, sabía que los veía después en la clase. Pero es un buen lugar para intercambio. Si no, me mandan un mail, tampoco no hay ningún problema con ninguna de las dos cosas. Lo bueno del foro es que lo ven los compañeros y por ahí alguna cosa que yo conteste le sirve a alguien más que al que me mandó el mail. ¿Está bien? Pero cualquiera de las dos maneras, si les agarra alguna duda, me la transmiten por alguno de los dos medios. O por el foro, la parte del foro de Xion, o por correo directamente. ¿Está bien? Bueno, perdón Bárbaro. que es tan mala la conexión que se hace medio engorroso todo. Pero la próxima vez va a intentar que esté en un lugar mejor. Bueno, vayan a comer y nos vemos. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Zafó? Bueno, si zafó mejor. Nos vemos el miércoles que viene. Disfruten semana. Una Bueno, buena Vamos, profe. excusa para, Hasta luego. para que repita Nos los dos vemos, veces, profe. profe. Compa. Chao. Hasta luego. Buen fin de largo. Adiós. descansen. Hasta luego.